Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal en la que les comparto un poco de cuál es mi experiencia leyendo diferentes libros. En estos momentos pues estoy ya acercándome hacia el final de lo que es mi lista de lectura de Gabo. Estoy leyendo todas las obras publicadas de Gabo desde la más antigua, desde la primera hasta la más reciente. Entonces es una lista de lectura en orden cronológica. Y pues para los que me han estado acompañando saben que sí, ya vamos llegando hacia las últimas obras que Gabo publicó, pues mientras estaba vivo, porque pues por ahí, para los que sepan, apareció una obra póstuma que pues el objetivo también es poderla leer, pero pues cuando lleguemos a ese momento pues miraremos cómo haremos el proceso allí, que es bien, me pareció bastante interesante saber que había una novela póstuma. Pero bueno, en este video les voy a hablar específicamente de mi experiencia leyendo la que es la última recopilación de cuentos que hizo Gabo, y es esta recopilación que se llama 12 cuentos peregrinos. La verdad es que mi experiencia con este librito en particular es que yo ya me lo he leído, y me lo he leído varias veces, aunque la última vez que me lo leí fue hace muchos años. Este libro, creo que posiblemente, a pesar de que siempre he conocido 100 años de soledad desde hace mucho tiempo, creo que este es el que también más personalmente familiarizo yo con Gabo. Y es uno de mis libros favoritos también de Gabo. Entonces, como dato curioso ahí, yo tuve una versión de este libro en una edición muy bonita, muy especial, hace mucho tiempo. Pero pues alguien me la pidió prestada, la presté y nunca me la devolvieron. Entonces ese libro se me perdió, básicamente. Pero pues mientras lo tuve lo leí muchas veces. Y entonces es uno de esos libros de Gabo que, a pesar de que yo hace mucho tiempo no me lo leía, sí me acordaba de algunos de los cuentos, especialmente el último cuento. Ahorita pues les hablo específicamente cuando lleguemos allá. Pero básicamente la verdad es que este libro, o sea, yo de por sí ya cuando terminé de leer el anterior y llegué a este momento, yo dije bien, porque quería volverlo a leer, quería volver a como a recordar esos cuentos, esas historias que sé que son de mis favoritas de Gabo, y pues la verdad es que no me decepcionó para nada, o sea, tal cual lo recordaba. La verdad es que para mí este libro de cuentos, de los 4 libros de recopilaciones de cuentos que tiene Gabo, es definitivamente mi favorito. Tiene mis cuentos favoritos de Gabo y la verdad es que me gusta mucho. Y entonces, pues sí, les voy a contar un poquito cómo me fue. Como ustedes saben, los que han visto mis videos de las otras recopilaciones de cuentos, saben que pues yo hablo de cada cuento, ¿no? Sin spoilers, específicamente sin spoilers del final, es decir, yo les hablo de qué trata cada cuento, pero pues no les digo cómo termina, porque pues la idea es que si a ustedes les nace la curiosidad lo puedan leer. Y al ser cuentos, pues obviamente son muy cortos, entonces es mucho más fácil que meterse en un cuento que en una novela. Entonces voy a seguir la misma dinámica aquí en este video. Y entonces, ya para empezarles hablando como tal del libro, pues como les decía, bueno, yo tengo la versión de bolsillo. De nuevo, la mayoría de mis libros de Gabo son de esta editorial, y pues es un libro, pues a pesar de que son cuentos, pues de nuevo son cuentos, son cortos, entonces pues no es un libro muy largo. Tiene menos de 150 páginas, entonces ya eso es decir mucho, es uno definitivamente muy corto. Y como su nombre mismo lo dice, son 12 cuentos. Entonces tenemos que Gabo pues en todas sus recopilaciones maneja diferentes cantidades de cuentos. No es el que tiene más cuentos, porque hay otra recopilación que tiene 14 cuentos precisamente, pero pues igual este tiene pues su variedad de historias. Y este libro pues fue publicado en 1992, y aparte de eso
tiene un prólogo, y tiene un prólogo bastante chévere porque es un prólogo en el que Gabo nos explica un poco de dónde salió como las ideas para estos libros, nos explica por qué 12, por qué cuentos y por qué peregrinos. Entonces es un prólogo bastante chévere, es bastante chévere porque sí, Gabo nos habla un poquito de eso, y básicamente pues para resumirles un poco ese prólogo, o por lo menos lo que considero yo que puede ser más importante tener en cuenta, es que estos cuentos se llaman peregrinos porque Gabo los basa en historias de personajes que son paisanos colombianos, pero que se encuentran fuera del país o que vivieron circunstancias específicas fuera del país. Él vivió en diferentes países, entonces muchos de estos cuentos los basa en experiencias personales, pero pues sí, entonces por eso es que se llaman peregrinos. Ese es el uso de la palabra que le da aquí en este caso. Y sí, entonces vamos a ver que todos estos cuentos, todos se basan en diferentes países, aunque pues están limitados a unos países, o sea, son casi siempre los mismos países. A medida que les hable de cada cuento, pues obviamente les haré mención de en qué país sucede. Pero sí, la verdad es que me parece pues de por sí algo bastante interesante. Siento yo que definitivamente esta recopilación es muy diferente a las otras. A pesar de que fue publicada en el año 1992, son cuentos que él escribió entre 1976 y 1982, si mal no estoy. Entonces, o sea, fueron cuentos que él escribió hace un tiempo atrás. Pero pues sí, la verdad es que estos son como los datos así como generales. Y pues nada, vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar de una vez con los 12 cuentos peregrinos. Bueno, y el cuento con el que Gabo nos abre este libro de historias se llama Buen viaje, señor presidente. Este es el cuento más largo, ¿no? Es muy largo, pero tiene 31 páginas. Entonces igual es corto. Fue escrito en 1979 y está el país en el que pues está como el contexto del cuento es Ginebra. Y Buen viaje, señor presidente nos cuenta la historia de un expresidente, que se encuentra en un exilio, que se encuentra exiliado pues en este país, en Ginebra. Pero pues obviamente es una persona ya mucho mayor, es viudo, tiene 73 años. En ningún momento nos dicen el nombre, sino pues que siempre se hace referencia a él como el presidente, a pesar de que ya no es presidente. Y pues en este cuento básicamente nos relatan cómo este señor vive en ese exilio, en este país extranjero, pues que no es su patria, y nos hablan un poco de cómo un día de repente él se da cuenta que lo están siguiendo, y resulta y pasa que quien lo está siguiendo es un paisano, alguien del país también natural del presidente, que se llama Homero. Y Homero lo está siguiendo y nos damos cuenta pues que Homero lo sigue, lleva unos días siguiéndolo, porque según eso pues Homero fue admirador de él cuando estaban en el país originario de ellos, y pues estaba de acuerdo con el presidente, con su campaña, bueno, y que lo estaba siguiendo era porque estaba esperando la oportunidad para acercarse y hablarle, y pues en un momento pues llega esa oportunidad. Y se establece como una relación, una cierta amistad entre ellos. Llega al punto en que, por supuesto, pues, el presidente también llega a conocer a la familia de Homero. Homero está casado con una mujer que se llama Lázara, tiene hijos, y ellos viven en Ginebra, pero pues viven de manera muy humilde. Y nos relatan un poco cómo entra a jugar el papel pues de esa amistad que se forma entre este señor pues que en su tiempo fue muy reconocido, y pues esta familia que es tan humilde. Este cuento es bastante interesante porque este cuento pues nos habla un poquito de que el presidente está en una situación de salud posiblemente delicada. Aquí pues está otra coincidencia, que es que Homero trabaja en el hospital en el que el presidente pues está haciendo su proceso de seguimiento clínico, pero pues después Gabo nos revela que en realidad
nada de eso era una coincidencia y nos hace una revelación bastante particular acerca de esta familia humilde y de su relación con el presidente. Entonces, obviamente no les voy a contar de qué se trata la revelación, siento que es bastante particular. Pero es muy entretenido, el cuento me pareció muy entretenido. Nos presentan obviamente el personaje del expresidente muy peculiar, y nos hablan un poco acerca de obviamente de sus pensamientos políticos, de lo que son sus ideales, y cómo todo eso se va a ver un poquito incluido en esa relación que se establece con la familia de Homero. Pero la verdad es que sí tiene como un plot twist un poquito particular, pero pues es un cuento bastante chévere, o sea, es el más largo de todos, entonces como que es el que de pronto más tiene esa capacidad de desarrollarse, pero pues en general, o sea, no es complejo de entender, es bastante simple en realidad. La trama o el concepto es muy sencillo, pero pues la forma en la que Gabo la desarrolla, por supuesto, pues es muy única de él, ¿no? Se nota mucho en la forma en la que Gabo pues desarrolla esta historia. El segundo cuento de esta recopilación se llama La Santa. Fue escrito en 1981 y tiene 17 páginas. Está también, o sea, pues está como en el promedio más o menos de la longitud de estos cuentos. La Santa se desarrolla en su mayor parte, bueno, sí podríamos decir que el centro es Roma. Y en esta tiene una narración muy particular porque está narrada en primera persona y está narrada, pues obviamente es el narrador el que nos está contando pues esta historia básicamente, y la historia gira en torno a pues obviamente el narrador, pero más específicamente un personaje que se llama Margarito Duarte. Y nos cuenta la historia de cómo Margarito Duarte y nuestro narrador se conocieron precisamente en Roma y cómo se volvieron amigos, precisamente en la búsqueda de Margarito Duarte de tener una cita, una audiencia con el Papa, porque necesitaba que le ayudaran a canonizar a una persona que está fallecida. Entonces, que viene a ser la Santa. Entonces, resulta que pasa que la Santa es la hija de Margarito Duarte. Él tuvo una hija estando muy joven, pero la niña murió por una enfermedad. Y resulta que pasa que nos cuentan un poquito la historia de que en medio de un proceso, creo que hubo una situación a nivel climático, como un desastre natural, y entonces necesitaban como que sacar las tumbas y sacar los cuerpos pues de las personas, rescatarlos, y en esas él saca el de su esposa porque él es viudo y el de la niña, y la niña se encontraba intacta. Habían pasado 12 años de la muerte de la niña, pero la niña se encontraba intacta, como si la hubieran acabado de enterrar. Y entonces pues eso sucedió en un pueblo obviamente de acá del país, bueno, pues según la historia, por supuesto. Y entonces todo el mundo empezó a decirle, no, es que eso es un milagro. Bueno, empezaron a decir que eso era un milagro y todo el cuento, y le instaron y le dijeron, vaya, preséntela porque ella la pueden canonizar. Y entonces nos cuentan un poquito de cómo ha sido ese proceso, cómo es que Margarito llega hasta Roma, se encuentra con nuestro narrador, y cuál es ese proceso de la insistencia y la paciencia que tiene Margarito Duarte para lograr conseguir que tener una audiencia con el Papa. Este cuento siento que es fácil de spoilear porque pasa un tiempo, ¿no? Entonces empieza a pasar el tiempo y o sea, a medida que pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta de que es complicado como la tarea que tiene Margarito. No es fácil conseguir que lo vea un Papa, pues a pesar de lo que podría parecer. Y entonces básicamente pasan muchos años, ¿no? Y entonces básicamente el cuento empieza, es el narrador contándonos de la segunda vez que se encontró con Margarito Duarte, y que se encontraron, o sea, ellos se conocieron una primera vez en Roma, luego ellos se separaron, y nuestro narrador siguió su vida, y
por una casualidad del destino él vuelve a Roma y se encuentra con Margarito Duarte. Entonces, para no alargarles un poquito más el cuento, simplemente el final, porque ya lo que les puedo decir ya es desembocando al final. Este cuento también me pareció bastante particular, muy entretenido también, y la historia, la premisa también bastante interesante. Me hizo acordar un poquito al Otoño del Patriarca, donde pues para los que saben y conocen esa historia o se vieron mi video, el patriarca en algún momento también intenta canonizar a su mamá, y también, o sea, es una forma de contarnos que no es tarea fácil hacer ese proceso. Entonces aquí también Gabo nos vuelve a contar un poquito de esa historia. El tercer cuento se llama El avión de la Bella Durmiente. Este fue escrito en 1982 y es uno de los más cortos, tiene 8 páginas, es uno de los cortos que tiene Gabo aquí. Nos lo cuenta en el contexto de un vuelo, un viaje de París a Nueva York, y también es narrado en primera persona. Entonces nuestros personajes son, por supuesto, el narrador, que es el protagonista de la historia, y la que conoceremos como la Bella Durmiente. Y esta historia es como una historia de amor, consideraría yo, es como un romance. Nos cuentan cómo pues nuestro narrador se encuentra varado por un momento, por muchas horas en realidad, en París, en el aeropuerto, y cómo él en una línea de registro precisamente se encuentra con la que él considera que es la mujer más hermosa que él ha visto en la vida, y queda inmediatamente flechado. Entonces es un amor a primera vista por parte de él. Y pues nos hablan un poquito del contexto. En el contexto, pues París está pasando por una nevada bastante fuerte, entonces retrasan todos los vuelos, duran muchas horas en el aeropuerto, pero me parecía muy curioso porque nos hablan del enamoramiento de este narrador y de este protagonista, de cómo él tiene la esperanza, digamos, durante las horas que ellos están varados en el aeropuerto, la esperanza de volverse a encontrar con ella. Y luego nos damos cuenta de cómo la suerte o el destino los hace encontrarse de nuevo cuando por fin pueden abordar el vuelo hacia Nueva York. Se encuentra con que ella va en el mismo vuelo, y no solamente en el mismo vuelo, sino que va sentada justo al lado de él. Entonces este es bastante chistoso, pero o sea, no en que sea cómico, sino como que las circunstancias y la forma en la que Gabo lo relata también es muy entretenido. O sea, la verdad es que Gabo, o sea, para mí y especialmente en los cuentos, se nota mucho pues la capacidad de entretenimiento que él podía tener. Y en este caso, sabiendo que es una historia tan corta, es que es muy corta, la verdad es que se nota muchísimo más. Y entonces la forma en la que él nos presenta al protagonista y ese enamoramiento que tiene, y el hecho de que tenga al lado a la mujer que lo deslumbró por completo en un viaje que es largo, es un viaje de muchas horas, y entonces nos cuentan un poquito de qué es lo que pasa en medio de ese viaje. Entonces no les voy a decir más. Si ustedes quieren saber qué pasó, si ustedes quieren saber qué sucedió, si él se atrevió a hablarle a la Bella Durmiente, y si es una historia con final feliz, pues ahí les dejo el dato por si se lo quieren leer. Es súper corto y es bastante entretenido. Entonces ahí les dejo. El cuarto cuento se llama Mi alquilo para soñar. Fue escrito en 1980 y también es uno de los cortos. Este tiene 9 páginas, entonces es más o menos de la misma longitud que el anterior. En Mi alquilo para soñar, de nuevo tenemos una narración en primera persona. Nuestro narrador, nuestro protagonista, es el que nos está contando la historia, y empieza en La Habana. Empieza contándonos en La Habana, porque esta historia, siento yo, bueno, lo que es esta historia y lo que es La Santa tienen una estructura temporal muy particular. Empiezan como en el futuro, pero pues los acontecimientos principales se sucedieron en el pasado, y entonces Gabo nos introduce primero en el futuro y luego nos devuelve. Entonces también tiene esa dinámica. Empezamos en La Habana, empezamos con nuestro narrador que presencia un accidente automovilístico, y gracias a ese accidente automovilístico es que nos empiezan a contar un poco lo que pasó tiempo atrás, cuando él conoció a una mujer que se hacía llamar Frau Frida. Esto sucedió en Europa, ¿no? La parte del pasado sucedió en Europa, y nos cuentan cómo esta era una mujer muy particular, una mujer que su trabajo
era soñar. Y entonces, pues por eso obviamente el título de este cuento, Me alquilo para soñar. Y es que ella, según eso, ella tenía premoniciones aparentemente, bueno, tenía sueños significativos y aparte tenía la capacidad de saber interpretar los sueños de las demás personas y aparentemente era acertada. Entonces nos cuentan un poco de cómo esta mujer pues sacó provecho de esa habilidad y ese era su trabajo. Y entonces es que ese es el tema con los cuentos. No sé qué tanto decirles y qué tanto no, por miedo a tirarme un poquito como la experiencia del cuento. Este es uno, como es tan corto de nuevo, siento yo que no les puedo decir más porque ahí sí, mejor dicho, no. Entonces no les voy a decir por qué se conectan La Habana con Europa. No les voy a decir. Y tampoco les voy a contar cómo termina el cuento. Entonces simplemente les digo, o sea, esa es la premisa, ¿no? Me parece, este es uno de mis favoritos de esta serie, de esta recopilación. Porque tiene una premisa, me parece muy particular, y el personaje de Frau Frida y ese tema de que su trabajo es soñar, me parece bastante, es algo bien peculiar, pero pues nada dentro del universo de Gabo ya me parece tan fuera de lugar. Entonces, pero está entretenido también, o sea, tiene una narración que no es cansona, no es o sea, no es difícil, pues es súper fácil. Entonces, y como es tan corto, entonces en par patadas se lo lee uno. Entonces ese es el cuarto cuento, básicamente. La quinta historia se llama Solo vine a hablar por teléfono. Está pues escrita en 1978 y tiene 20 páginas. Es otra de las que es como más tirando hacia las larguitas, pero pues igual, es corta. Está narrada en primera persona. Bueno, no, mentiras, está narrada en tercera persona. Pero la narración está, o sea, sí, pues al ser tercera persona, pues obviamente es omnipresente, es omnisciente un poquito, pero lo que uno se puede dar cuenta en el transcurso de la narración es que la persona que está narrando es una persona que conocía a los protagonistas de la historia. Y esta historia transcurre en Barcelona. Los protagonistas es una pareja básicamente de protagonistas, María de la Luz, que nos dicen ella es mexicana, tiene 27 años, y su pareja, que no nos dicen el nombre, porque lo que nos dice el narrador es que todo el mundo lo conocía como Saturno el Mago, porque pues él se dedicaba a hacer shows de magia y bueno, este tipo de cosas. Y este cuento yo me acuerdo que este cuento tiene es que no sé cómo ni siquiera explicarlo. Este también es uno de mis favoritos. Yo creo que todos mis cuentos de Gabo es uno de mis favoritos. No solamente este libro, sino de todos los cuentos. Es severa historia, la verdad. O sea, una cosa que yo cuando lo leí, o sea, cuando yo llegué a este cuento y lo iba a empezar a leer, yo me acuerdo que a mí me hizo clic de una vez y yo me acordaba, yo decía, no me acordaba los detalles, pero sí me acordaba que la primera vez y todas las veces que yo anteriormente había leído el cuento, a mí siempre me había impactado. Y esta vez fue igual, o sea, yo tenía una idea de lo que iba a pasar, pero, o sea, igual no estaba preparada para volver a leer lo que pasaba. Entonces esta historia, bueno, es severa historia, la verdad. Me encanta este cuento. La historia, pues como les digo, está basada en esta pareja y nos hablan de cómo María de la Luz, ella se encontraba en carretera, en vías de Barcelona, bueno, sí, iba de una ciudad a otra ciudad. Se iba a encontrar precisamente con su pareja, porque ella le ayudaba, era su ayudante en todo el tema de los shows de magia y demás. Y ella tiene un problema mecánico, se vara, el carro se le vara, está cayendo una tormenta y pues ella empieza como a hacer señales para que alguien la lleve a algún lado, nadie le para básicamente, y pues por fin le para un bus, como un camión, pero sí, es como un camión bus, pues, porque pues nos cuentan que, bueno, es el único automóvil que le para, ya se sube, y nos cuentan que pues el bus está lleno de mujeres de diferentes edades, todas van dormidas, pero nada, el conductor y la persona que va con el conductor, muy amables. Ella les dice pues que necesita llegar a algún lugar donde haya un teléfono, porque necesita llamar a Saturno, avisarle que no va a poder alcanzar a llegar a tiempo. Y ellos le dicen, sí, claro, tranquila, nosotros para dónde vamos, allá hay un teléfono.
básicamente nos cuentan, ella se duerme en el camino, luego cuando se despierta llegan al lugar, un edificio muy grande, bueno, todo el cuento. Y no, o sea, también es que siento que si les cuento más, ya les puedo empezar como, o sea, ya empiezo como a revelarles demasiado. Pero sí, o sea, cuando ya llega al lugar, se da cuenta de que es un lugar muy particular. Y bueno, todo esto se desenvuelve en una situación que es bastante... o sea, es bien... es que ni siquiera sé qué palabra usar. Pero, o sea, la verdad es que esta historia a mí siempre me impacta cuando yo la leo, por todo lo que sucede. Y es un cuento que es de los larguitos, entonces lo que yo les estoy contando es solamente el inicio. Y pues nada, o sea, la verdad es que sí, no les voy a decir más, porque este es de mis cuentos favoritos. Y entonces la idea es que, como les digo, si yo les sigo diciendo más sobre a qué lugar fue que llegó y qué empezó a pasar ahí, ya empiezo como ya a revelarles mucha información. Pero pues, o sea, simplemente decirles que de verdad estas son unas historias, es de mis favoritas de Gabo. Y la verdad es que siempre que la leo me impacta bastante. Entonces ahí se las dejo para que ustedes la lean. La sexta historia se llama Espantos de Agosto. Espantos de Agosto fue escrita en 1980 y tiene 5 páginas. Esta es otra de las cortas. Esta es cortica. No, nos presentan, esta es como en la Toscana básicamente, o sea, es decir, por los lados de Italia. Está narrada en primera persona, volvemos a la primera persona. Y primera persona por el protagonista. Nos encontramos con que el protagonista pues está con su familia, su esposa, sus 2 niños. Van en camino hacia un castillo que queda pues en una ciudad pues muy específica, porque le han invitado, ¿no? Le han invitado a una cena, bueno, a un almuerzo, ¿no? A este castillo. Aparentemente pues ellos conocen pues a la persona que tiene en estos momentos el castillo. Creo que es un escritor o un pintor, no me acuerdo, se llama Miguel Otero, si no estoy mal. Y pues ellos van hacia allá, se están dirigiendo hacia allá. Es básicamente un cuento de unas vacaciones familiares. Y pues ellos llegan en camino, alguien les dice que por más que, o sea, que vayan, que la pasen chévere, conozcan el castillo, pero que se devuelvan, porque antes de pasar la noche ahí, porque dicen que en la noche espantan en ese castillo. Entonces, pero pues bueno, eso es como lo de siempre, ¿no? Y nuestro narrador, que es el papá, es el padre de familia, él mismo dice, bueno, pero es que eso es lo que siempre dicen de esos castillos, y bueno, él no cree, básicamente. La cuestión es que el cuento nos relata cómo ellos llegan al castillo, se encuentran con la persona que los invitó, tienen un almuerzo súper chévere, la pasan genial. La cuestión es que se les pasa el tiempo conociendo el castillo, ¿no? Que es severo castillo, o sea, nos relatan que es una cosa, pues, una obra maravillosa. Es que está dividida como en varias partes. La mayoría del castillo está reformado, está modernizado, pero hay una parte que está tal cual como cuando los anteriores dueños la tenían. Y los anteriores dueños nos hablan de que era un personaje pues muy importante el que construyó el castillo. Y pues en medio del relato nos hablan de cómo los actuales dueños, bueno, Miguel, que es el que conoce a nuestro narrador, les cuenta a ellos, ¿no? De cuáles son esos rumores de espantos, pues, y de cómo se supone que sí, es una leyenda, pues, que a la medianoche pues asustan o aparecen espantos. Pues obviamente ellos no creen, igual ellos se quieren ir antes pero pues al final terminan quedándose y pasando la noche en el castillo. Y pues nos hablan de cómo a la otra, o sea, amanece, ellos pasan una noche genial, amanecen, y entonces el papá dice, sí, ve, no era nada, pero entonces ahí es donde se da cuenta de que no es que no haya sido nada, sino que en la noche pasaron cosas y bueno, algo pasó, algo que no se esperaban. Entonces, este cuento es bastante también, o sea, esos que son corticos, o sea, ahí es donde yo digo, vea, Gabo, severo, porque en cuentos así chiquiticos y súper entretenidos y súper dinámicos. Y entonces, este también me gusta mucho también por la forma en la que termina. Tiene un final bien particular, la forma en la que él narra esas últimas líneas
son súper chéveres. Entonces este es bastante chévere. Entonces, y es bastante corto, o sea, también eso no se lo leen par patadas. Entonces, pues ahí les dejo. El séptimo cuento se llama María Dos Placeres. María Dos Placeres fue escrita en 1979 y tiene 18 páginas. Entonces, este también es como el promedio, tirando hacia los larguitos. Esta está narrada en tercera persona, pero pues no lo cuentan desde la perspectiva de María, que es la protagonista, por supuesto. Y esta se desarrolla también en España. Esta se desarrolla en España, aunque pues María pues no es nativa de allá, por supuesto. Y esta historia también me gusta mucho, porque pues nos cuentan un poquito de María. María tiene más de 70 años y nos hablan de que María, pues ella, su trabajo era ser mujer de compañía, o pues se dedicaba pues precisamente a usar su cuerpo, pues para ponerlo en esos términos, para sobrevivir. Y durante muchos años lo hizo. Ya no lo hace, por supuesto, ya se pudo pensionar. Pero nos hablan de cómo ella se empieza a preparar para su muerte. Ella aparentemente tuvo un sueño y ella dice, es que yo sé que ese sueño significa que yo me voy a morir. Y entonces ella se empieza a preparar. Eso es como en abril, o sea, esto empieza como en abril, y ella dice, es que yo sé que antes de diciembre me voy a morir, porque eso es lo que ella interpretó del sueño. Y entonces nos cuentan cómo ella empieza a prepararse. Entonces todo empieza precisamente con un agente funerario llegando a la casa de María, porque pues ella va a comprar un plan funerario. Ella quiere escoger en qué tumba, de qué cementerio, en qué lugar quiere que la entierren. Ella quiere que todo quede listo. Y en medio de todo eso también nos encontramos a otro personaje, que a mí me encanta este personaje, porque es un perrito. Ella tiene una mascota, un perrito que se llama Noy. Y resulta y pasa que ella ama a este perrito. Ella lo ama, ella lo adora, bueno. Pero como ella no tiene familia y no tiene, pues, sí, nadie a quien dejarle nada, y nadie quien llore por ella, es cuando ella toma la decisión de enseñarle al perrito a llorar por ella, porque ella dice, yo estoy preparando al perro para que cuando yo me muera yo tenga a alguien que vaya hasta mi tumba y llore por mí. O sea, bastante peculiar esa intención. Y entonces nos hablan de cómo el perrito ya sabe llorar, y nos muestran cómo el perrito literal llora. Y pues, o sea, yo creo que los perros pueden llorar. Yo amo los perros, tengo perros en la casa, entonces claro, a mí me encantaba pues ver cómo Gabo incluía a este perrito como un personaje. Y básicamente este cuento nos relata todo ese proceso de preparación de ella, no solamente pues comprar su plan funerario, sino además de eso, ella también avanza en el tema de, digamos, de empezar como a dejar algunas cosas. O sea, ella no tiene familia, pero sí tiene vecinos, y bueno, y entonces ella intenta como empezar a dejar varias cosas. Y también nos hablan, una vez ella compra su tumba, de que ella va a conocerla y se lleva al perrito, porque ella le va a enseñar el camino desde el apartamento, desde donde ella vive, desde el edificio hasta el cementerio, hasta la tumba, para que él vaya ahí y llore por ella cuando ya pues muera y llegue allá. Entonces nos hablan un poquito, o sea, nos cuentan un poquito la historia de esto, cómo empieza también a pasar el tiempo, y ella, en vez de sentirse mal de salud, se siente más enérgica. Entonces es un poquito como que, bueno, ¿se va a morir o no se va a morir? Pero pues es bastante particular este cuento. A mí me gustó también, lo digo más que nada por el perrito, pero en general porque es particular, o sea, muy peculiar la premisa de la historia, y porque tiene un final que es uno de esos finales que no son 100, o por lo menos para mí no fue 100% claro. No les voy a decir obviamente cómo termina, pero este fue uno de esos cuentos en los que yo, o sea, siento que el final quedó abierto, y volvemos a que Gabo a veces le gusta pues dejar finales abiertos. Entonces muchos de estos cuentos tienen finales cerrados, pero este tiene un final abierto, y entonces me dejó a mí pensativa. Pero pues nada, también me gustó bastante este. El octavo cuento se llama 17 ingleses envenenados. Este fue escrito en 1980, tiene 16 páginas. Y en este nos relatan la historia de Prudencia Linero, una mujer oriunda de La Guajira de más de 70 años,
que sus hijos y su familia le cumple el deseo, ella tiene un deseo de ir a ver al Papa a Roma. Y entonces nos hablan un poquito de cómo es ese viaje, ¿no? Nos hablan un poco de cómo ella llega hasta Nápoles primeramente, es como un punto pues antes de llegar hasta Roma. Y nos hablan un poquito, ese me pareció bastante interesante el cuento, en el sentido en que nos hablan un poco de cómo este viaje le afecta a esta señora. Porque ella tomó la decisión de ir, pero ella quería ir sola, entonces ella fue sola. Entonces ustedes imagínense una señora de más de 70 años viajando sola. Nos cuentan que era un viaje por agua, entonces ahora imagínense, de La Guajira hasta Europa. Y sí, sola. Y ella llega al puerto de Nápoles y básicamente toda la historia sucede ahí. Ella llega, pues, o sea, se suponía que un hijo había arreglado para que la recogieran, no la recogen, la embarcan en un taxi, la llevan pues a unos hoteles. Y aquí es donde básicamente sucede pues el resto de la historia en el hotel. Me parecía bastante particular porque nos describen un hotel que es por pisos. Cada piso es un hotel diferente, un edificio, y cada piso era un hotel diferente. Y ella la iban a dejar a un hotel, pero ella entró al lobby del hotel, vio un poco de ingleses ahí tomando la siesta, pues ahí con el calor, están como en puro verano. Y ella inmediatamente dice, no, yo acá no me quedo. Y entonces la llevan al 5º piso y se queda en ese hotelito que queda en el 5º piso. Y básicamente nos hablan un poco de cómo pues ella está pasando un luto, ¿no? Esto es muy importante porque ella precisamente quería ir a ver al Papa. Pues, o sea, está pasando el luto de su viudez. Acaba de quedar viuda. Y eso es lo que ella quiere como salir, quería como salir de allá y pues ir a conocer al Papa. Y entonces nos hablan de cómo ella aquí se siente en medio del viaje, es que siente que le pega de fuerte el luto, de verdad, y está muy sensible. Y bueno, nos hablan un poco de cómo ella logra ir a buscar algo que comer, que allá tiene la oportunidad de hablar con pues, personas naturales de ahí de Nápoles y todo el cuento. Y cómo pues después regresa al hotel, y acá es donde pues básicamente va la conclusión del cuento, que tiene mucho que ver no solo con el título, sino con esos ingleses que ya había visto en el 3er piso del edificio, en ese hotel, que ya no se quiso quedar. Este es muy también, o sea, de nuevo, entretenido. Considero yo que Gabo es muy bueno a la hora de crear personajes, y especialmente cuando son personajes mayores. Y muchos, o sea, la verdad es que es bien, o sea, es bien interesante ver cómo muchos de los protagonistas de las historias de Gabo son personajes mayores, y la forma en la que él combina diferentes cosas que están sucediendo. En este caso, lo que yo digo, esta señora está pasando por un luto, y nos hablan un poco de cómo ella lo vive y cómo lo experimenta justamente en el viaje. Eso me parece bastante chévere, la verdad. Entonces bueno, esta es esta historia. El 9º cuento se llama Tramontana. Tramontana fue escrito en 1982, es decir, es uno de los últimos que él escribió, y tiene 7 páginas, también es uno de los cortos. Tramontana está narrado en primera persona, y el narrador obviamente nos cuenta o sea, él es el que nos está contando, por supuesto, la historia. Eso sucede también en España, en Barcelona, si mal no estoy, y nos hablan de cómo él es como testigo de una situación, y básicamente de esa situación es que se desenvuelve la historia y el cuento. Porque esta de nuevo es una de esas historias que tienen ese salto temporal. Entonces empezamos en el presente, pues el presente del contexto del cuento, pero luego nos llevan al pasado. Y entonces esto es lo que sucede con este cuento, porque es que este personaje, nuestro narrador, él nos hablan de cómo él ve por primera y única vez a un muchacho a las afueras de un bar cabaret en Barcelona. Al muchacho está rodeado un poco de extranjeros que se lo quieren llevar para otro lugar, no para Barcelona, sino para otro lugar, un pueblo, creo que es un pueblo que se llama Cadaqués, y que el muchacho no quiere irse porque dice que si él se va para allá se muere. Y entonces el narrador, ahí donde nos conectan con el narrador, porque resulta que pasa que el narrador
hace mucho tiempo estuvo en ese pueblo y entonces él sabe a qué se refiere el muchacho que no quiere ir. Él dice, es que yo conozco porque yo fui una vez allá y yo no pienso volver en mi vida. Y entonces ahí es cuando nos devuelven al pasado y el narrador nos cuenta su experiencia, qué fue lo que pasó en este pueblo, porque él entiende el terror del muchacho que él ve al inicio, y que es la tramontana, que me pareció bastante interesante de nuevo, porque yo cada vez que yo leía este cuento, bueno, pues como hace mucho no lo leía, no me acordaba, pero ya leyéndolo yo, verdad, la tramontana. Entonces, la tramontana, como para adelantarles un poco, es como una situación, o sea, es una combinación natural, es como una situación natural a nivel climático, pero también tiene su mito. Entonces, es bastante interesante también. Entonces, sí, básicamente la historia es cortica, como les digo, es cortica, pero de nuevo, es bastante interesante, es muy entretenida también. El 10º cuento es El verano feliz de la señora Forbes, o Forbes, se escribe Forbes, pero pues yo imagino que es Forbes. Fue escrito en 1976 y tiene 16 páginas. Este se ubica en Sicilia, y nos habla, está narrado en primera persona, y este es bastante particular porque está narrado en primera persona desde la perspectiva de un niño. Un niño es el que nos está contando la historia. Y este cuento nos relata básicamente cómo este niño y su hermano menor se han encontrado durante las últimas semanas envueltos bajo el régimen de la señora Forbes, porque ellos, bueno, se supone que son vacaciones, ellos estaban súper felices con su familia, con sus padres, pero el papá tomó la decisión de que los niños necesitaban una mano dura, básicamente. Y entonces mientras los papás se van en un crucero, como que el papá es escritor, se van en un crucero de unas semanas, como de 5 semanas, más de un mes, le contratan una institutriz europea para que se encargue de, bueno, ponerle pues orden a los muchachos. Y son unos niños, creo, si no estoy mal, son menores de 10 años. Y bueno, la cuestión es que nos cuentan cómo ellos están viviendo, o sea, se sienten como esclavos, se sienten... o sea, se sienten mal porque es que la señora es súper estricta y les tiene un orden de las cosas, la comida que les hace preparar a ellos no les gusta. Bueno, es bastante chistoso de nuevo, porque pasamos por supuesto de lo que les decía ahorita, ¿no? Con el cuento de los 17 ingleses envenenados, que es un personaje mayor, mucho mayor, y entonces obviamente tiene una perspectiva de la vida muy particular. Y luego nos cuentan esta, que está narrada desde la perspectiva de un niño. Entonces, esta me pareció también bastante chévere. Es eso, se nota mucho el tono y el estilo en la narración. Y entonces es muy fácil, obviamente, meterse en la mente del niño, pues por medio de la narración. Y como es primera persona, muchísimo más. Entonces la historia básicamente nos cuentan de cómo, pues, ellos están, mejor dicho... cansados, quieren que los papás lleguen porque pues no están teniendo nada de vacaciones como ellos querían, y es tanto así que el niño menor, el hermano menor, toma la decisión de que, y le dice al hermano, la voy a matar, yo voy a matar a su señora. Yo creo que cuando yo leí esa parte yo quedé como que, uy, ¿qué pasó acá? Pero es bastante, o sea, de nuevo muy entretenido, y obviamente este es uno de los que son más bien tirando a larguitos en medio pues de los cuentos, pero también es súper fácil de leer, es muy dinámico, pasan bastantes cositas, y nos cuentan un poquito de cómo se va desarrollando esa idea, si el niño la lleva a cabo y qué pasa. Y porque al final también la última parte del cuento va muy conectada con el título, ¿no? Porque el título se llama El verano feliz de la señora Forbes. Y entonces es al final que uno le encuentra un poquito de sentido pues a esta señora, particularmente este personaje. Entonces pues esa es esta historia. Si quieren saber si los niños se atrevieron a hacer algo pues ahí les dejo para que se lo lean. Bien, el 11º cuento se llama La luz es como el agua. Este fue escrito en 1978 y es otro de los cortos, tiene 5 páginas. Este ocurre también en España, en Madrid, es sobre la época más o menos de Navidad.
Y nos cuenta también, esa es la historia como también de una familia, ¿no? Pues siguiendo la dinámica del cuento anterior. También tenemos 2 niños, Toto y Joel, también son menores de 10 años. Y resulta y pasa que todo aquí empieza, pues porque ellos quieren que los papás les compren un bote de remos. Y entonces el tema es que, y los papás les dicen, pero ¿para qué quieren un bote de remos si nosotros acá no tenemos dónde? Viven en un apartamento, no tienen el espacio, no hay un lugar donde lo puedan sacar a usar. Pero los niños dicen, pero lo queremos, nosotros queremos el bote de remos. Y entonces los papás le ponen como una condición para que les vaya súper bien escolarmente. Y que si lo logran, les dan el bote de remos. La cuestión es que los niños como que querían tanto el bote que lo logran. Y pues el papá pues les compra el bote de remos. Y aquí es donde ya también siento que de nuevo Gabo hace muy buen uso de sus narradores y de sus protagonistas. Porque de nuevo lo que él hace es coger, como no todo, o sea, todo va muy desde la perspectiva de unos niños. Y entonces la forma en la que lo relata y todos los acontecimientos van muy ligados a los niños y a la imaginación. Siento yo que este cuento es una oda a la imaginación, a la imaginación infantil y a las capacidades que tiene la gente, especialmente cuando son niños, de disfrutar de las cosas, aún de las más pequeñas. Entonces es súper corto. De todas formas también me acuerdo yo que fue uno de los cuentos que yo terminé y también me dejó pensando un poquito el final. Pero pues en general, o sea, básicamente, o sea, no sé qué tanto decirles tampoco, porque como es tan cortico. La cuestión es que ellos les compran el bote de remos y aquí es donde resulta y pasa que los niños aprovechan que los papás se van. Ellos se van todos los miércoles a ver películas y ellos aprovechan para sacar el bote y jugar con ese bote por todo el apartamento. Usando la luz. Entonces ahí es donde viene pues también la conexión con el tema de las luces como el agua. De este cuento algo que me llamaba la atención es que en algún punto nos explican por qué la luz es como el agua. Y es chistoso porque es como si estuvieran rompiendo la cuarta pared, porque nos cuenta como que el narrador es el que nos dice, es que fue mi culpa que los niños pensarán que la luz era como el agua, porque yo fui el que les dije eso. Entonces es un momentico nomás, pero me pareció un dato bastante diferente y bien curioso encontrarse como con ese tema en la narración. Entonces sí, este también pues es, como les digo, uno de los corticos, mejor dicho no se lo lee en nada y también es muy entretenido igualmente. Y llegamos al que es el último cuento en esta recopilación, que es El rastro de tu sangre en la nieve. Este fue escrito en 1976, tiene 27 páginas, es uno de los más largos, es el segundo más largo. Y sucede en el contexto de París. Este cuento, pues antes de hablarles un poquito de qué trata, es mi favorito. Es mi favorito de esta recopilación de cuentos y es uno de mis cuentos favoritos de toda la vida. No solamente de Gabo, sino de cualquier otra cosa. Me encanta este cuento. Siempre que a mí me hablan de 12 cuentos peregrinos, yo me acuerdo de este cuento. Y entonces, con este cuento me pasa algo muy parecido a lo que me pasa con Solo vine a hablar por teléfono. Porque también es impactante, no a la misma medida, pero también de cierta forma. Este cuento nos relata, también es como una historia un poquito de amor. Nos relata cómo pues una pareja de recién casados van hacia París a su luna de miel. Ella se llama Nina Da Conte y él se llama Billy. Y son como algún estilo, pues no. Son como personas diferentes en muchos sentidos, ¿no? Él es un vándalo, pues nos relatan que es como un vándalo. Ella es su niña educada de casa, pero pues ellos se enamoran, súper jóvenes además. Creo que los dos tienen 18 años, ya mucho. Y se enamoran y se enamoran y se casan súper rápido después de conocerse. Bueno, en realidad ellos ya se conocían, en algún momento de la historia nos dicen que ellos se conocían de niños, pero se reencontraron pues ya estando pues jóvenes.
Y se casaron y pues básicamente tenían su luna de miel en París y pues iban, como que llegaron hasta cierto lugar. Bueno, eso no lo relatan mucho porque pues ellos en realidad se casan acá en Colombia y se van. Pero pues empiezan a viajar por carretera hacia París en un automóvil, pues que Billy estaba obsesionado con ese carro y fue uno de los regalos de bodas. Y entonces se van en ese carro. Y resulta y pasa que en el transcurso del viaje por carretera nos cuentan que pues Nina tiene una herida en uno de sus dedos porque se pinchó con una espina de una rosa. Y que pues, o sea, ellos no le ponen cuidado a eso, obviamente, porque es que ellos dicen, no, pues es que es un pinchoncito, ¿no? Pero pues la vieja, bueno, la muchacha tiene un sangrado pues que es serio, porque o sea, ella se pone cosas y se le empapan, y se le empapan, y se le empapan, y llega un punto en el que, bueno, o sea, otra cosa que también pasa aquí, obviamente están pasando una nevada que después dicen que fue pues una nevada súper fuerte, y entonces no encuentran nada abierto. Ellos intentan buscar una droguería, no la encuentran, y entonces Nina le dice, no, pues ya casi vamos a llegar, o sea, pasan muchas horas obviamente en carretera, y ella le dice, no, pues ya vamos a llegar, y ella le indica, vamos a llegar a un hospital, hacia las afueras de París, básicamente, como en los suburbios. Y entonces sí, llega el punto en el que ella dice, porque ella dice, es que ella no le cuenta a Billy, por supuesto, pero ella se siente que se va a desmayar ya. Ella siente que ya no tiene nada, pues. Y entonces ella le dice, no, tenemos que parar en un hospital. Y paran, ella la internan. Y sí, básicamente ella la internan y él pues le toca esperar. Y este cuento es uno de esos cuentos, o sea, todo lo que empieza a pasar de aquí en adelante es como una forma de decirle a uno como que es que, o sea, a veces la vida no está a favor de uno. Porque a Billy le pasan una cantidad de cosas, está en una cultura completamente diferente que él no conoce, y pues él obviamente solamente puede pensar en ella, él está súper enamorado de ella, y entonces, o sea, todo gira es en torno a ella, pero pues él le mete toda esta situación de estar en un lugar completamente desconocido, y encontrarse hay como un choque cultural allí, y entonces nos cuentan cómo empieza a pasar el tiempo. Básicamente alcanza a pasar como una semana casi, y es un relato de todo lo que le pasó a Billy, y todo lo que pasa por su cabeza en medio del proceso y cómo llega hasta la próxima semana. Y bueno, no les digo más porque ya les estaría tirando el spoiler, pero este cuento, lo que llegó a mí, me impacta de una forma diferente en comparación a solo vine a hablar por teléfono, es precisamente por todo lo que sucede. Me hace acordar un poco a Crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que o sea, cuando yo hablaba de ese libro, yo decía, es que a mí me impactaba era saber cómo tantas cosas se dieron y como que se juntaron como para que al final sucediera algo que podía ser completamente evitable. Lo mismo pasa acá, o sea, es como que son cosas muy pequeñas y cosas que uno dice, pero qué bobada, pero cómo llegan y al final se juntan y forman algo mucho más grande. Entonces, este cuento, lo que digo, a mí me encanta. O sea, es chistoso porque este cuento, ya para terminar, obviamente, lo que es este cuento, a mí me gustan, todos estos cuentos me gustan, todos los de este libro. Obviamente tengo mis favoritos. Y como les decía, mi favorito es este, El rastro de tu sangre en la nieve, ese libro, ese cuento, mejor dicho. Y luego solo vine a hablar por teléfono. Siento yo que, o sea, los pongo como mis favoritos porque, o sea, todos los demás me gustan también, pero hay como que una diferencia de verdad muy grande en estos dos con los demás. Y es chistoso porque los dos, o sea, siento yo que me gustan tanto es por ese impacto y por la historia que creó Gabo allí. Pero pues de resto, o sea, todos los demás me gustan. Yo les mencionaba, obviamente, ahorita les decía uno de mis favoritos. También es, por ejemplo, Espantos de Agosto. Me gusta bastante, ese me parece bien chévere. Y también me gusta mucho Mareados Placeres, lo que les decía, especialmente por el perrito. El de Me alquiló para soñar, ese también me gusta bastante. Entonces sí, o sea, todos me gustan, pero sí, obviamente, lo que les digo, tengo mis dos favoritos que yo digo, y no solamente de este libro, sino en general de todos los cuentos de Gabo.
sino que también, o sea, es que están a otro nivel, esos dos están a otro nivel. Entonces, pues nada, básicamente pues esa fue mi experiencia leyendo pues esta recopilación de cuentos, 12 cuentos peregrinos. Como les decía, esta es la última recopilación que Gabo hizo de cuentos. Y pues es mi favorita, definitivamente es mi favorita, me gustan mucho. Entonces pues ahí les dejo cómo me fue a mí. La idea es que ustedes me cuenten, ustedes ya se lo leyeron o se han leído alguno de los cuentos que pues tiene esta recopilación, cómo les fue a ustedes leyendo, ustedes de pronto, los que ya se lo han leído, cuáles son sus favoritos, si les pasa como a mí, que yo tengo esos dos que son, mejor dicho, mis favoritos, o si les gustan otros, sus favoritos de pronto pueden ser otros. Y pues nada, ahí para que me comenten, ya saben, si les interesa también adquirir el libro, ahí les voy a dejar el link en donde lo pueden encontrar. Y pues nada, simplemente recordarles, ya estamos aproximándonos a las últimas obras publicadas de Gabo para terminar esta experiencia, y los invito a que pues me sigan acompañando, que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho, y nos vemos entonces en la próxima ocasión. Chao.